Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero les esté yendo bien, espero se encuentren muy bien también. Eh, bueno, el día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo número 4, en el que vamos a repasar todo lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Hasta, o mejor dicho, hasta el capítulo 3. Hoy día es la oportunidad de entender aquello que tal vez te resultó incómodo comprender. Aquellos que de repente empezaron un poquito tarde sus clases y se perdieron algunos capítulos, pues hoy también es esa oportunidad. Hoy es la oportunidad de nivelarnos todos, de ir parejo todos. Lo que sí les voy a pedir, como siempre, es muchas ganas para aprender. Recuerden lo de siempre, no tiene sentido que el profesor hable, explique, se dedique en la explicación y el alumno no haga lo mismo en cuanto a la dedicación por aprender, ¿sí? Así que eso sí les voy a pedir bastante, que se esfuercen bastante por aprender, por cumplir con sus tareas, por estar atentos a la explicación, como si el profesor estuviera al frente de ustedes y ustedes estuvieran en el aula de clase. Sí, hay que dedicarnos bastante porque es lo que ahora tenemos y es lo que debemos aprovechar. Vamos a empezar con nuestro repaso. Eh, un poquito hay que hablar de la teoría rápidamente. Recuerden que nosotros, el primer capítulo, estudiamos al átomo, ¿no? En el primer capítulo nosotros estudiamos al átomo. Por ejemplo, acá tenemos el átomo de carbono. Habíamos dicho que el átomo en su zona central tiene un núcleo. En ese núcleo encontramos a protones y también a neutrones como partículas fundamentales. Los, por ejemplo, los protones son las bolitas de color anaranjado que vemos aquí en el núcleo. En total hay 6, ¿no? Y los neutrones son las bolitas de color blanco. En total hay 5, donde al conjunto de protones y neutrones se les llama también nucleones fundamentales. En este caso hay 11 nucleones fundamentales, también conocido como número de masa. Así tenemos en la parte superior el número de masa, inferior izquierda número atómico o número de protones y inferior derecha el número de neutrones. En la zona externa, en la otra parte del átomo, encontramos a los electrones, que son partículas todavía más pequeñas que los protones o neutrones. Estas partículas están en movimiento y además tienen carga, ¿no? Tienen una carga eléctrica los electrones. Los electrones pueden saltar de un nivel superior a uno inferior, emitiendo energía en forma de luz, mientras que también lo pueden hacer de un nivel inferior a otro superior, absorbiendo energía. En este caso, nuestro átomo de carbono es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque tiene la misma cantidad de electrones y protones. Dense cuenta, 6 electrones y también 6 protones. Bueno, habíamos hablado también de los iones. Los iones pueden ser de dos tipos, pueden ser los aniones. ¿Quiénes son los aniones? Son los que tienen carga negativa debido a que han ganado electrones, ¿no? Aquí nuestro ion, por ejemplo, ha ganado 2 electrones, por eso su carga es -2. Y también tenemos a los cationes, que son átomos que han perdido electrones, se cargan positivamente. Aquí a nuestro átomo se le ha quitado, a nuestro átomo neutro, ha perdido 2 electrones. Es decir, hay otro átomo que se los ha ganado. Entonces, al perder 2 electrones, adquiere carga positiva +2. ¿Por qué es positivo cuando pierde electrones? Porque el átomo se torna positivo, porque ahora abundan los protones que tienen carga positiva. Por eso es que un átomo cuando pierde electrones se carga positivamente y cuando gana se carga negativamente. ¿Ya? Recuerden que los signos negativo y positivo no son matemáticos, no se los debe analizar matemáticamente, son de tipo simbólicos nada más. El positivo quiere decir abundancia de cargas positivas, en este caso protones, y el negativo quiere decir abundancia de cargas negativas, en este caso electrones.
Eh, bueno, hay una formulita, aparte de la del asno, ¿no? Hay que acordarse del asno. Y aparte cuando se trata de un ion. La carga de un ion se va a escribir en la parte superior derecha, donde el número de electrones queda como la diferencia entre el número de protones y la carga Z menos Q, donde si la carga es negativa, esto se transforma en una suma, ¿no? Hay que darse cuenta de eso. Eh, Nada más, ¿no? En nuestro siguiente capítulo, en el capítulo 2, nosotros habíamos estudiado a especies químicas como los isótopos, isóbaros e isótonos. Eso hay que acordarse también, ¿no? Isótopos quiere decir que son átomos del mismo elemento, o sea que tienen el mismo símbolo y que tienen el mismo número de protones, el mismo Z. Los isóbaros que tienen el mismo número de masa, pero ya son átomos de diferente elemento, o sea, se simbolizan diferente, ocupan lugares diferentes en la tabla periódica. Esos son los isóbaros, tienen el mismo número de masa. Y los isótonos también son átomos de diferente elemento que tienen el mismo número de neutrones. No, eso es lo que habíamos visto la clase pasada, perdón, en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3 estudiamos los modelos atómicos, ¿no? La clase fue netamente teórica. Eh, Dentro de los modelos atómicos estudiamos como primer modelo al modelo del señor Leucipo y Demócrito, que ellos decían que la materia puede dividirse hasta el nivel de átomo nada más, ¿de acuerdo? Eso decía la, la teoría, ¿no? De los señores Leucipo y Demócrito, que por cierto era una teoría que no estaba acompañada de ningún método científico, para nada. Como el átomo podía llegar hasta un cierto punto, decía entonces, ellos predicaban la discontinuidad de la materia. La materia era discontinua entonces. ¿Por qué? Porque se cortaba su continuidad. Hasta ese punto llegaba. Por esa razón le pusieron átomo a la mínima unidad de la materia. Átomo quiere decir sin división. Por cierto, el nombre átomo se sigue utilizando hasta la actualidad. A pesar de que el átomo sí se puede dividir, significa sin división, ¿no? Ese es algo curioso, pero cierto, ha quedado, y es en honor a los señores Leucipo y Demócrito, ¿no? Que fundaron eh, la teoría atomista, ¿no? Ellos son los fundadores de la teoría atomista, más que todo Leucipo, que fue el maestro. Otro modelo también fue el modelo de Dalton. Dalton consideraba el átomo también, al igual que Leucipo y Demócrito, que el átomo era la mínima unidad de la materia. El átomo es de naturaleza compacta, es decir, ya no puede seguir dividiéndose, según el señor Dalton, ya no puede dividirse más. Es una esfera, pero es muy compacta. Pero a diferencia de Leucipo y Demócrito, que decían que todos los átomos son iguales, el señor Dalton decía que no, los átomos no pueden ser iguales. El átomo de oro no puede ser igual al átomo de cobre. El átomo de oxígeno no puede ser igual al átomo de azufre, por ejemplo. Pero lo que sí decía era que, y esto se conserva hasta ahora, que la unión de átomos forma una determinada sustancia o un determinado compuesto. Y eso es cierto, ¿no? Porque hoy sabemos, por ejemplo, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y así formamos la molécula de agua, gracias a la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O la molécula de CO2, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y así sucesivamente. También dijo el señor Dalton que en las reacciones químicas los compuestos sufren una ruptura, o mejor dicho así, los átomos en los compuestos se, se separan, ¿no? Se separan entre sí,
rompiéndose los enlaces, aunque Dalton nunca utilizó ese nombre, simplemente dijo que los átomos se separan para que se formen nuevos compuestos. Y él habló de un reordenamiento de los átomos. En las reacciones químicas ocurre eso, ¿no? Los átomos al inicio están fuertemente unidos entre sí a otros átomos, pero cuando va a ocurrir una reacción química, cuando está ocurriendo una reacción química, esa unión se va a romper. Los átomos quedan libres y al final de la reacción química, los átomos que están libres se vuelven a juntar, pero con otros átomos. Se vuelven a reordenar con otros átomos que también estaban al inicio, pero ordenados de manera diferente. De tal manera que se forman nuevos compuestos. Eso también dijo el señor Dalton. Lo que Dalton no sabía es que el átomo sí podía dividirse y existían dentro de él, por ejemplo, electrones, entre otras partículas. Alguien que destruyó, por así decirlo, el modelo atómico de Dalton fue el señor J. J. Thomson, Joseph John Thomson. El señor Thomson, el señor Thomson no estaba muy conforme con la teoría del señor Dalton, ¿no? Él asumía que el átomo no puede ser una esfera compacta y maciza. Debe tener algo más, debe tener algo más. Sospechaba ya de ciertas cargas, así que él hizo un experimento, el famoso tubo de rayos catódicos. Ustedes podrán ver, por ejemplo, esta línea de color morada y estas placas de color blanco. Cuando estas placas se prenden, cuando se los conecta a corriente eléctrica, él notó que la línea morada, vamos a decirlo así, la línea morada se desvía, ¿ven? Se desvía hacia un lado. Y entonces se preguntó por qué se desvía. Pues algo influye en las placas. La positiva está hacia abajo y la negativa está arriba. Luego invirtió el orden de las placas, la positiva para arriba y la negativa para abajo, y notó que ahora los rayos catódicos se van hacia arriba, ahora se desvían hacia arriba. Quiere decir entonces que la placa positiva es la responsable de que se curve, no hay otra, ¿verdad? Porque es como que la raya morada estaría siguiendo la placa positiva. Ustedes saben, chicos, que las cargas negativas se atraen con las cargas positivas. Entonces, a partir de ello, él dijo que el átomo tiene cargas negativas incrustadas al átomo, porque no podríamos explicar entonces por qué este tubo de rayos catódicos que contiene electrones se pueden desviar hacia arriba. A partir de esto, el señor Thomson descubre el electrón, aunque él nunca lo llamó electrón, simplemente dijo cargas negativas. Así que para el señor Thomson, el átomo es una partícula que tiene adheridas a él cargas negativas. ¿Y por qué están adheridas a él las cargas negativas? Porque el átomo es de naturaleza positiva. Así que por eso están adheridas a él las cargas negativas, como cuando se unen las pasas a un budín, o para hacer más familiar esto, las pasas a un panetón. De la misma manera que las pasas se unen a un budín o a un panetón, las cargas eléctricas se unen al átomo, ya que éste es de naturaleza positiva. Así el señor Thomson descubre a los electrones, llamándolos cargas negativas, y desecha el modelo atómico del señor Dalton. Eh, bien. Bueno, ahí les hablé un poquito más acerca de la última clase, ¿no? Como a manera de repaso. Vamos, chicos, a repasar ahora sí. Ya, vamos a repasar. A ver, esperen, presten mucha atención, por favor.
A ver, mm, dice acá, el número de neutrones está en proporción 3 a 2 con el número de protones. Si el número de masa es 120, hallar el número atómico. Bueno, vamos a dibujar nuestro átomo X. Dice que el número de neutrones está en la relación de 3 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que N va a ser como 3K, el número de neutrones va a ser 3K, y el número de protones, que es Z, va a ser como 2K. Si el número de masa es 120, o sea, el número de masa va acá, halla el número atómico. En otras palabras, nos están pidiendo cuánto vale Z. Ya está. Según la fórmula del asno, A es igual a Z más N. Bueno, y ahí me va a salir el valor de K. A vale 120, Z vale 2K y N vale 3K. Entonces ya tengo el valor de K. 5K igual a 120 y K va a salir 120 entre 5, eso es 5 por 2 es 10, 5 por 4, 20. K vale 24, ¿verdad? Pero esa no es nuestra respuesta porque nos piden Z. Por lo tanto, tres bolitas, que quiere decir por lo tanto, Z será igual a 2 por 24. Y 2 por 24 es 48. 2 por 24 es 48. Y ya está. Listo. Hemos terminado entonces nuestro primer ejercicio. Pregunta número 2 dice, una especie química, un átomo por ejemplo, un ion, posee 31 protones y 34 electrones. Indique su número atómico y su carga. Vamos a suponer que se trata de una especie química de símbolo E. Recuerden que una especie química puede ser un átomo, puede ser un ion, puede ser un compuesto también, etc. Dice posee 31 protones, entonces aquí iría 31. Recuerden que aquí van los protones, aquí van los neutrones, aquí va la carga y aquí va el número de masa. Dice que tiene 31 protones, ¿ya? Y 34 electrones. El número de electrones los puedo escribir aquí en el medio. Número de electrones igual a 34. Indique su número atómico y también su carga. Bueno, el número atómico está dado por el número de protones, así que nos están pidiendo cuánto vale Z y también nos están pidiendo cuánto vale Q. Bueno, el valor de Z está al ojo. Z es igual a 31. Z es igual a 31. ¿No? Ese sería Z. Vamos a corregir ese 1. Ya está. Entonces, como ya tengo el valor de Z31, me falta únicamente el valor de la carga. El valor de la carga lo voy a determinar por este lado. Y vamos a trazar una pequeña columna para ordenarnos un poquito de color verde. Ya está. Entonces, para hallar el valor de la carga, yo necesito utilizar la fórmula siguiente, ¿no? Esta formulita, número de electrones igual a Z
menos Q, donde el número de electrones vale 34, es dato, el valor de Z es 31, y con eso ya puedo determinar el valor de la carga. A ver, la menos Q lo voy a mandar para este lado, ahí está, queda 31 por acá y el menos 34 por acá, ¿no? Y de aquí voy a restar y me queda menos 3, ¿verdad? Entonces la carga sería menos 3 y se trata de un anión trivalente. Denme por favor chicos un minutito, ya un minutito de descanso. Ahorita vuelvo. Bien chicos, vamos a continuar entonces. Habíamos desarrollado el ejercicio número 2 y la carga nos salió menos 3, anión trivalente. Pregunta número 3 dice, un catión divalente contiene 36 electrones y 22 neutrones. Halla el número de masa. Vamos a suponer que nuestro catión es el átomo X y como es catión tiene carga positiva y como es divalente entonces es 2 más 2. Dice tiene 36 electrones. Por acá podemos escribir número de electrones igual a 36. Ahí está. Y tiene 22 neutrones. Los neutrones los puedo escribir por acá. Hay el número de masa. El número de masa se escribe aquí. Entonces vamos a anotar de una vez lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale A? Ese es nuestro objetivo, hallar A. El Z no lo conocemos, pero tenemos que conocerlo porque sabemos que A es igual a Z más 22. Así que si, por ejemplo, Z vale 10, sería 10 más 22, la respuesta sería 32. En otras palabras,
Para conocer A hay que hallar Z. ¿Y cómo vamos a hallar el valor de Z? Con la formulita que hice hace rato, con esta de acá. Y es lo que vamos a hacer ahora, miren. Vamos a calcular primero Z. Para eso vamos a utilizar esta formulita. Número de electrones igual a Z menos Q. El número de electrones es 36. El Z es justamente lo que queremos hallar y la carga vale más 2. De aquí tenemos que despejar Z. Lo dejamos ahí. Aquí es menos 2 porque menos por más es menos. Pasa al otro lado como más 2. Al sumarse con 36 sale 38. O sea que el Z vale 38. Una vez que hemos determinado Z ya podemos hallar A con la fórmula del asno. A es igual a Z más N. Y con eso determinamos el valor de A. A sería igual Z, vale 38, N vale 22, y la respuesta será entonces 38 más 22, eso sería 60. 60 nucleones tiene ese átomo entonces. La E de enano. ¿De acuerdo, chicos? Bien, espero se esté comprendiendo la clase. Espero estén muy atentos. Porque dense cuenta que no es complicado. Pregunta número 4. Dice, una especie química presenta 30 protones, 35 neutrones y 28 electrones. Hallar el valor de la suma del número atómico, número de masa y también de la carga. Vamos a suponer una especie química cualquiera, una E, ahí está. Dice que tiene 30 protones, va aquí. 30 protones es el número atómico, es el Z. 35 neutrones, acá. No se olviden, por favor, la ubicación de las partículas. Protones, inferior izquierda, es el Z. Neutrones, inferior derecha. Número de masa, superior izquierda. Y carga, superior derecha. El número de electrones lo podemos colocar en el medio si deseamos. A ver, 28 electrones. Vamos a ponerlo por acá. Número de electrones igual a 28. Ya está. Hallar el valor de todo lo que nos piden, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hallar el valor de número atómico, o sea, Z. ¿Qué más? Número de masa, o sea, Z más A. Z más A más la carga. Esto es lo que nos están pidiendo. Z más A más la carga. Listo. Aquí va A, que es justamente lo que vamos a calcular en este momento. Ahorita vamos a calcular la A, pues con la fórmula del asno. Así que vamos a escribir nuevamente la fórmula del asno para acordarnos, para que se nos sea cada vez más familiar. La fórmula del asno sería igual a Z más N, donde A sería igual entonces, el Z vale 30, el N vale 35, entonces el A te sale 65, ¿no? El A sale 65. Ya está. Nos acaba de salir el valor de A. Bien, ya tenemos A. Tenemos Z también que vale 30, pero no tenemos la carga. El valor de la carga lo hacemos con la otra formulita. Número de electrones igual a Z menos Q. Número de electrones, el Z es 30, menos la carga, que es justamente lo que queremos hallar. En los electrones ya lo tenemos de dato, perdón. Es una pequeña desconcentración.
El número de electrones 28, así que voy a escribir acá 28. Y ya, pues ya está. Vamos a la menos Q la vamos a mandar al otro lado para que se convierta en más Q. 30 menos 28 es más 2. Entonces la carga nos ha salido esta vez positiva. Lo que piden es la suma, ¿no? Así que de frente lo vamos a sumar. Piden la suma del Z, que vale 30, del A, que vale 65, y de la carga, que vale más 2. Esto nos va a salir 97, ¿no? Esa sería la respuesta a este inofensivo ejercicio. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a pasar a otro ejercicio. Esto ya corresponde al capítulo número 2, ¿no? Son 10 ejercicios, o un poquito más, pero son teóricos algunos. A ver, vamos a ver la número 6. Ya, nos salteamos un poquito, la número 6. Vamos a ver si está grabando también nuestra clase. Sí, tenemos tiempo. A ver, vamos con el número 6, dice. Un elemento posee dos isótopos, con número de neutrones 30 y 32. Si la suma de sus números de masa es 94, hallar el número atómico. Bien, dice que este elemento E, digamos un elemento E, ya está. Este elemento E, que lo voy a encerrar en un círculo, tiene dos isótopos. Si tiene isótopos, quiere decir que esos dos isótopos se simbolizan igual que él, E y E. Y si él tiene un número atómico Z, entonces sus isótopos también tendrán Z. Justamente por eso son isótopos. Dice que tienen número de neutrones 30, o sea, por ejemplo, el primero tiene 30 neutrones y el segundo 32. Ya está. Si la suma de sus números de masa es 94, quiere decir, por ejemplo, si él tiene un número de masa A1 y él tiene un número de masa A2, entonces el dato dice que la suma de A1 más A2, eso tiene que darnos 94. Eso dice el dato. Haya el número atómico. Nos están pidiendo entonces cuánto vale el número atómico Z, que lo voy a dejar por aquí. No hay que perderle el rastro al objetivo. El objetivo es hallar Z, así que vamos a hacerlo. Vamos a determinar el valor de Z. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Que A1 lo podemos relacionar de la siguiente manera. A1, ¿a qué es igual? Bueno, A1 es igual a Z más 30. Z más 30 es A1. Así que eso vamos a hacer. Y lo mismo después haremos con A2. ¿Ya? Entonces A1 es Z más 30. Más A2. A2 es Z más 32. Z más 32. No pongo paréntesis porque adelante hay un más. Si ustedes tienen adelante un más, ya no hace falta que hagan todo este trámite. Cuando sí es importante pongan paréntesis si es que aquí hubiese un menos. Pero como hay un más adelante, el más es inofensivo. Así que no hay problema. Entonces, continúo. Vamos a determinar el valor de Z y ahí se habrá terminado nuestro ejercicio porque es justo lo que nos piden, ¿no? Acá nos queda que 2Z será igual a 94 menos 30 es 64. 64 menos 32 es 32.
Y de aquí nos queda que Z vale 16, ¿no? Esa sería nuestra respuesta para Z, 16. La E de enano, ¿de acuerdo? Hemos conocido entonces la idea de los isótopos. Bien. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Hay un catión divalente que presenta 34 electrones y es isóbaro con el arsénico que está acá. Hay el número de neutrones. A ver, vamos a ver. Dice que un catión divalente X, ya, si es catión es positivo, divalente más 2. Este catión tiene en total 34 electrones. Este catión tiene 34 electrones y va a ser isóbaro ¿con quién? Con el arsénico. Estos dos, el X más 2 o simplemente el X, es isóbaro el X es isóbaro con el arsénico. Ya está. Al ser isóbaros, de frente yo puedo decir entonces que el número de masa de X también será 67. Lo escribo acá. ¿Por qué? Porque son isóbaros. Recuerden que los isóbaros no son del mismo elemento, por eso X y arsénico no tienen el mismo símbolo. Ya. El número de electrones que tiene X también es dato. X tiene en total tiene 34 electrones. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir acá. Número de electrones igual a 34. Ya está. Haya el número de neutrones del ion. Voy a escribir N acá y acá Z. Lo que nos están pidiendo es determinar el valor de N. Nuevamente, para saber el valor de N, yo necesito saber cuánto vale Z, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Z vale 10, entonces N tiene que ser 57, porque 10 más 57 te sale 67. Si Z vale 20, entonces N tiene que ser 47, porque 20 más 47 es 67. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir entonces que para saber el valor de N, necesariamente tengo que saber el valor de Z. Si no, el ejercicio no va a poder salir. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hallar el valor de Z. ¿Cómo? Con esta formulita. Con esta formulita yo voy a poder determinar el valor de Z. Miren, número de electrones igual a Z menos Q. Dense cuenta que solamente estamos utilizando dos fórmulas, no hay más. Número de electrones 34 es dato. El Z es justamente lo que buscamos. Y la carga es más 2. Con eso ya puedo determinar cuánto es Z. ¿Cuánto es Z? Z sería 36, ¿no? Bien, esa no es la respuesta. La respuesta viene por acá, con la fórmula del asno. A es igual a Z más N, como les dije hace rato. Si A vale 67 y ahora Z vale 36, ya puedo determinar el valor de N. ¿Cuánto vale N? Es la pregunta, sería 31, ¿no? Esa sería nuestra respuesta para el valor de N, 31. ¿De acuerdo? Bien, a ver, el ejercicio se ve complejo, pero en realidad es más sencillo que el anterior.
Dice, un catión divalente, vamos a dibujar un catión divalente, o sea, X más 2, ya está. Dice, ¿es isótono con quién? Con el bromo. El bromo lo voy a escribir por acá, miren cómo lo estoy planteando. El bromo tiene 80 por acá y 35 por acá. Ya, vamos a hallar el número de sus neutrones del bromo antes de continuar. El número de neutrones del bromo sería 80 menos 35. Eso es 45. 45 más 35, 80. Pero como el X es isótono con el bromo, entonces quiere decir que el X también tiene 45 neutrones. Continuamos ahora. Recuerden que el X es isótono con el bromo. Son isótonos. ¿Ya? Ahora, también dice que el X es isóbaro con el galio. Voy a escribir por acá al galio. Y es isóbaro. El galio tiene 67 por acá y 31 por acá. Pero como ustedes sabrán, isóbaro quiere decir que tienen el mismo número de masa. El X y el galio ahora son isóbaros. Quiere decir entonces que el número de masa del X será 67. ¿Sí? Ahí está. Hallar el número de electrones del ion. Bueno chicos, prácticamente el ejercicio está terminado, porque para hallar el número de electrones yo necesito el valor de Z y acordarme la formulita. ¿Y saben qué? Prácticamente la formulita, perdón, el valor de Z está ahí. Nosotros podemos calcular rápidamente el valor de Z. ¿Cuánto vale Z? Con la fórmula del asno podemos decir que el Z vale 22, ¿verdad? 22. 22 más 45 es 67. Así que el Z vale 22. Una vez que hemos determinado el valor de Z, podemos determinar el número de electrones, que es justamente lo que nos están pidiendo. Número de electrones igual a ¿cuánto? La fórmula del ion sería número de electrones igual a Z menos la carga. Ya pues, número de electrones sería igual, Z vale 22 y la carga nuevamente es más 2. Y ahí nos va a salir el número de electrones, que sale 20, ¿no? Y esa sería la respuesta. 20. Continuamos ya para ir terminando, chicos. Esto corresponde ya a nuestro último capítulo. ¿Qué partícula subatómica llevan los rayos catódicos? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que utilizó los rayos catódicos? El señor J.J. Thomson en su descubrimiento del electrón. Justamente la partícula que llevaban estos rayos eran los electrones, ¿ya? Los electrones. Por esa razón es que se curveaban frente a una carga positiva, ¿se acuerdan? Si la carga positiva estaba arriba, la curva era hacia arriba. Si la carga positiva estaba hacia abajo, la curva se daba hacia abajo. Pregunta 10. Aporta la palabra átomo, pues la teoría atomista, fundada por Leucipo y Demócrito, ¿no? Letra D, ¿no? Leucipo. 11. ¿Qué experimento permitió conocer la existencia de un electrón? Fue el experimento del señor Thomson, ¿no? El experimento fue llamado el experimento de el tubo de rayos catódicos, ¿no? Ese experimento dio a conocer la existencia del electrón. Pregunta número 12. Hay que marcar lo que corresponde a la teoría del señor Dalton. A ver, ¿los átomos de un mismo elemento son isótopos? No, en realidad Dalton no dijo nada de isótopos. Dalton no hablaba nada de isótopos, chicos.
Así que eso no corresponde a lo que dijo Dalton. Los átomos de elementos diferentes pueden ser isóbaros. No, eso tampoco. Dalton no conocía nada de eso. Isóbaros, isótopos, isótonos, nada de eso. Los átomos son partículas indivisibles e indestructibles verdadero. Eso sí dijo Dalton. ¿Cuáles corresponden a la teoría de Dalton? Solamente la 3 nada más, la C de casa. Bien chicos, nada más. Espero les haya ayudado mucho este repaso a nivelarse, a sintetizar los temas estudiados y les permita poder ir entendiendo las próximas clases. ¿Sí? Que les vaya muy bien con su examen de la próxima semana y nos vemos igual también la próxima semana. Cuídense. Un abrazo para todos chicos.